para los amantes de la cerveza. Y aquí abajo pues está todo, con toda la información y demás. Y en especial me hace gracia esta. Lucky Chicken. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos después de tanto tiempo, casi un mes desde la última vez que tenía pensado subir vídeo. Casi un mes. Y aquí estamos en el santuario Tenso, cerquita de casa, un santuario muy pequeñito que de vez en cuando pues me gusta visitar. Y he venido hasta aquí porque, bueno, ayer hubo todo el tema del tifón Hagibis, el tifón número 19, ese que iba a ser tan peligroso, ese que todo el mundo estaba súper acojonado. Y bueno, aquí en Waseda la verdad es que, por suerte, elegí una buena zona para vivir. No está tan cerca del río como para que se desbordara y corriéramos todos un peligro inminente. No voló ningún tejado, no se voló ningún coche en la calle. Sí es cierto que los camiones de bomberos estuvieron todo el rato saliendo frecuentemente, pero tampoco hubo nada más allá de así peligroso realmente. Y nada, este vídeo es un poquito para contaros todo lo que ha pasado en este último mes. Y es que he estado bastante liado, se me jodió la pantalla del ordenador, tuve que encontrar a un reparador español que me lo reparara en la ciudad de Saitama. Gracias, Lance. y bueno, la verdad es que ha sido un mes bastante atareadillo en general. La parte de la pantalla la tuve que pedir a través de Amazon. Muy buen servicio, la verdad. Lo que pasa es que la pantalla ahora me viene con un toque claro muy fuerte. No sé si es porque es nueva o si que tiene algo diferente del anterior o qué, pero la pantalla es la misma para el ordenador, vaya. ¿Y qué más? Pues nada, tema laboral, ahí sigo con mis cosas. Y nada, el tifón hemos sobrevivido, a pesar de haber comprado un montón de víveres para estar 3 días en casa encerrados, porque era lo que se suponía que iba a pasar, que todo el fin de semana no se iba a poder salir. Y nada, mirar el cielo. De hecho, como podéis ver, se está celebrando aquí en el parque delante de mi casa un festival del Oktoberfest. Ahí, a su manera, tampoco es que corra mucho la cerveza y demás, pero bueno, ahí están con sus parrilladas de pescadito, de carne y sus cosas. Un Oktoberfest muy especial. ¡Ah, konnichiwa! Y nada más, como podéis ver, este templo no tiene mucho, es bastante pequeñito. Y no tengo mucho más que contaros, la verdad. Actualizar un poquito YouTube, que hace tiempo que no subía vídeo, y supongo que la gente que no me siga en el resto de redes sociales pues estaría en plan, ¿qué coño ha pasado? Y nada más. Hasta aquí este vídeo corto, tampoco lo editaré mucho. No tengo ganas de esforzarme, hace un día de puta madre y tengo ganas de salir. Así que mientras coma lo editaré, lo renderizaré, y a ver si lo puedo subir hoy, y si no pues lo subiré ya a la noche cuando vuelva. Así que nada más, gracias por ver el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis y pasarlo, porque yo sé que las publicaciones de YouTube no llegan a veces al feed de la gente. Con el tema de que no subo muchos vídeos y demás, YouTube está dejando de sacar mis vídeos, así que si veis este vídeo, ponedlo por ahí en cualquier grupo de WhatsApp o gente que le interese y demás, para que lo pueda ver todo el mundo. Y nada más, ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.